El caso de hoy trata sobre el asesinato de Juana Canal, una vecina de Ciudad Lineal, en Madrid, que desapareció en febrero de 2003. Tras largos años de espera, por fin sabemos qué sucedió con esta mujer. La mujer para aquel entonces tenía 38 años de edad y vivía en Madrid junto con sus 2 hijos y la pareja de aquel entonces con la que llevaba 2 años de su vida. Sin embargo, la noche del 22 de febrero de 2003 todo cambió para aquella familia, ya que Juana desapareció tras una fuerte discusión con la pareja que tenía en aquel momento. Fue uno de sus hijos, Sergio, quien tras llegar a casa de estar por la noche en casa de sus tíos, dio la voz de alarma, básicamente porque en el domicilio no había nadie, no había rastros de su madre y también encontró una nota que provenía de la pareja de ella, llamado Jesús Pradales, que era bastante extraña. Básicamente en ella decía que su madre se había marchado de su casa y que él había intentado ir tras ella pero que no la había encontrado. Además comprobó que Juana no se había llevado ni siquiera el bolso, ni el móvil, ni la cartera, por lo tanto la desaparición voluntaria no parecía ser una de las opciones. Sin embargo sí que faltaban 600 euros del domicilio. La carta en concreto decía: Sergio, hemos discutido y tu madre, que ha llamado a la policía y todo, se ha tomado un montón de pastillas y se ha ido. Ha habido un momento en el que iba muy groggy. Me ha amenazado con beber, me voy a buscarla. En el año 2019, un grupo de senderistas que estaba haciendo una ruta entre los municipios de Navarredonda y Navalacruz, situados en Ávila, encontraron lo que parecía ser un hueso humano, y en concreto era una tibia. Gracias a las muestras de ADN que había proporcionado uno de los hijos de Juana al registro policial, se concluyó rápidamente que efectivamente pertenecían a esta mujer. Por lo tanto, ya no era un caso de desaparición, sino un caso de asesinato muy probablemente. Posteriormente, durante este verano, se han encontrado muchísimas evidencias óseas aparte de la tibia, incluyendo el propio cráneo de la mujer. Todos estos restos estaban cerca de la finca que tenía el principal acusado, del cual hablaremos posteriormente, aunque si bien es cierto que no en los mismos terrenos. También se descubrieron tejidos que pudieron pertenecer a la víctima, aunque esto todavía no se ha confirmado. Lo importante es que la noticia no ha salido a la luz hasta verano de 2022 y sobre todo ahora en octubre, por lo tanto las investigaciones policiales han sido muy fructuosas. No han tenido ningún problema con la prensa o con otras personas. Desde que encontraron los huesos, Jesús ha sido el principal sospechoso de este caso. De hecho, en septiembre ya habían pinchado su teléfono para ver si, poniéndole un poquito nervioso, podían encontrar cualquier cosa, es decir, que él llamase a alguien rápidamente porque se viera entre la espada y la pared. También es verdad que ya había sido sospechoso antes porque lógicamente era la pareja de Juana y de hecho él había obviamente dado su testimonio en aquel momento. Sin embargo, lo tomaron como bueno y aceptaron lo de la discusión y lo de que él había salido a buscarla pero no la había encontrado. Había sido sospechoso no solamente por haber sido como tal la pareja de Juana, sino por la extraña nota que dejó. Y además que la familia de ella, sus allegados, decían que Juana jamás se habría marchado, muchísimo menos sin haber cogido su bolso, su cartera, su documentación y tampoco dejando a sus 2 hijos atrás. Por lo tanto, para su familia, especialmente la hermana de Juana, esto no tenía ningún sentido. Pero como digo, tampoco había ninguna prueba material que relacionase a Jesús con la muerte o desaparición de ella. Así pues, el día 26 de octubre de 2022, es decir, hace tan solo unos días, este hombre fue detenido. Para el momento en el que yo grabo este vídeo estamos a día 29 de octubre, por lo tanto es que no hace apenas ni 3 días que este hombre ha sido detenido por fin. Y bueno, tras este acontecimiento, básicamente él fue llevado a la finca, que digo que estaba cerca de donde encontraron los huesos, para hacer la reconstrucción de los hechos, para también saber si él se ponía nervioso, al igual que con las llamadas telefónicas, y efectivamente tras 24 horas de arresto
él confesó absolutamente todo y dijo que la había matado él. El inculpado era un antiguo taxista que cuenta actualmente con 58 años. Ahora, sin embargo, tiene un puesto de hamburguesas y perritos que va de feria en feria en Madrid y en los alrededores, y también hay que decir que está casado y tiene 3 hijos. Además reside obviamente en Madrid. Se casó tan solo 4 meses después de que Juana desapareciera, por lo tanto esto para los investigadores es bastante sospechoso, porque si bien una persona puede llevar el duelo como quiera, no todo el mundo reaccionamos igual ante los mismos acontecimientos. Es bastante extraño que en tan solo 4 meses de que desaparezca tu novia, no solamente rehagas tu vida, sino que además te cases con otra mujer. También hay que decir que lo más importante de este caso es que debían darse mucha prisa, tanto en armar la investigación como poder enfocar a una persona como el culpable de los hechos. Básicamente porque, si recordáis, en España los crímenes prescriben a los 20 años y este había sucedido hace 19. En concreto, prescribía en febrero de 2023. Quedaban tan solo unos pocos meses. Y gracias a las investigaciones policiales, al menos ahora la carrera contrarreloj se ha detenido por completo y ahora pueden ir tranquilamente, entre muchas comillas. El hijo mayor de Juana, Sergio, que había sido el que había descubierto la nota y había dado la voz de alarma, falleció 10 años después del crimen. Básicamente, según su otro hermano Óscar, él jamás se pudo recomponer de lo que había sucedido, dio tumbos durante toda su vida y finalmente su cuerpo fue hallado en Galicia. De la familia tan solo queda el otro hermano, que como digo se llama Óscar. Para aquel momento tenía 16 años, 2 menos que su otro hermano, y de momento la hipótesis es que básicamente Jesús lo que hizo fue asesinar a Juana tras una fuerte discusión a golpes, trasladarla al baño, desmembrar su cuerpo en 2 partes, introducirlo en 2 maletas y llevarlos hasta el monte cerca de la finca que él tenía por allí, y simplemente enterrar el cuerpo que quedaba y dejar pasar el tiempo. Hay que mencionar que jamás se había, digamos, hecho un registro de la casa que ellos compartían en Madrid, es decir, la casa que compartían junto con los 2 niños y ellos 2. Nunca se había revisado, ni siquiera en el año 2003. Es cierto que ahora vivía un inquilino en aquella casa que es bastante cercano a la familia de Juana, y sinceramente, desde mi punto de vista, dudo que quede alguna evidencia criminal, aunque obviamente nunca se sabe. Es importante mencionar también que la ley de violencia de género en el año 2003 todavía no estaba vigente. Tendríamos que esperar un año más para que lo estuviese. Y que aquella noche, el 22 de febrero de 2003, tras una fuerte discusión, que esta sí que es una parte que es verdad, Juana llamó a la policía y un agente se personó en aquel domicilio a las 2:30 de la madrugada. Pero el problema es que simplemente habló con ellos y se marchó. Por lo tanto, lo que creen los investigadores es que tras esto él continuó golpeándola hasta que finalmente la mató. Es decir, la nota parcialmente decía la verdad, porque reconocía que efectivamente ella había llamado a la policía y que también habían discutido. Pero obviamente Juana jamás se marchó por su propio pie y esto acabó de la manera más cruel posible. Para poder salir indemne de todos estos arañazos que tenía en los brazos, porque obviamente la mujer intentó defenderse, obviamente no pudo, él lo que hizo fue ir al día siguiente a la comisaría de Carabanchel y denunciar a Juana porque la había agredido. Esto también es verdad que llamó bastante la atención a los investigadores y es otra de las razones por las que ahora es el principal sospechoso. Pero en aquel momento no tenían estas capacidades, por así decirlo, porque no había ley de violencia de género. El letrado de la víctima, llamado Juan Manuel Medina, explica esto diciendo que en esa época existían los indicios, pero no los protocolos suficientes para estos casos. Si la muerte de Juani se hubiera investigado hace 19 años, este señor en 72 horas estaba en un banquillo sentado. El caso es que no se hizo. Jesús ha dado múltiples versiones a lo largo de su arresto y desde que confesó. En un primer momento dijo que él no sabía nada, luego dijo que efectivamente la había matado y se había intentado deshacer de su cuerpo. Y la última versión que dio es que él simplemente la encontró muerta y que lo único que hizo fue esconder el cuerpo por miedo a las represalias. Esta última versión es la que cree el hermano de Jesús, que según él, su hermano
sí que podría haber intentado esconder el cuerpo, pero que no sería un criminal más allá, por así decirlo. Que esconder el cuerpo sí, pero más no. Lo cual esas palabras me parecen deplorables. Finalmente, y a la espera del juicio, no conocemos ningún dato más, salvo que el juez ha pedido que se le ingrese en prisión comunicada y sin fianza a este hombre. La expareja de Juana Canal y ya autor confeso del crimen dormirá por primera vez en la cárcel. Como no sabemos todavía nada más, dejo el vídeo por aquí. Obviamente cuando ya se lleve a cabo el juicio y sepamos la sentencia y otros datos que seguramente saldrán, al igual que sucedió con Esther López, pues haré de nuevo otra parte y os lo comunicaré. Sin más, me despido. Si os ha gustado, por favor dadle me gusta y también podéis suscribiros y compartir el vídeo con más gente para que me conozcan. Así que sin más, hasta luego.